Tenemos el privilegio de tener entre nosotros al pastor Juan Carlos Escobar, que es presidente de las Asambleas de Dios de España. Y ayer nos trajo una palabra muy edificante y estamos seguros que hoy también nos va a animar y a levantar con la palabra, con el lema de nuestro congreso, Transformando a tu generación. Vamos a darle la bienvenida, por favor. Muy buenos días. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación una vez más. Ha sido un tiempo de reencuentro con algunos de vosotros y vosotras que hacía tiempo que no veía. Y bueno, ahora no los veo a ninguno con este efecto de luces, pero yo sé que están ahí. Digan amén si están ahí. De pronto les siento un poquito más cerca. Quiero ir a la palabra del Señor para redimir el tiempo lo más posible y compartir acerca de este tema tan sugerente, transformando tu generación. El apóstol Pedro nos da unas palabras interesantísimas en Hechos capítulos 10, versículos 34 y 35. Dice así, que abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y practica la justicia. Estas palabras iniciales de Pedro en su discurso, que está dando en la casa de Cornelio, nos transporta a una visión real de lo que debe ser la comprensión de todo lo que abarca el Evangelio. Para Pedro eso fue algo impactante, porque él, cuando está dando este discurso, lo está dando después de un encuentro que le cambia la vida. En ese encuentro en el que tuvo una visión a través de un lienzo donde Dios le mostraba que él no debía de despreciar nada que Dios bendijera. Pedro era alguien con un nacionalismo fuerte, con un radicalismo absoluto, una persona inflexible a pesar de haber tenido un encuentro con el Señor maravilloso. Todavía había cosas que tenía que pulir y una de ellas fundamental es que el Evangelio no es para una nación suprema, ni para una raza específica, el Evangelio es para todos. Y él tenía que entender eso, y para eso Dios le confronta, y lo confronta de una manera extraordinaria, al punto de decir, ahora comprendo. Y no es una comprensión intelectual, sino que ha quedado compungido, queda quebrado por dentro, queda roto, al punto de asimilar eso como algo que le va a cambiar la vida y va a abrir la puerta del Evangelio, sin lugar a duda, a los gentiles, las naciones que van más allá de la nación de Israel. Hoy el mundo vive bajo un complejo ambiente de convivencia, donde las culturas, donde las razas no saben convivir, donde aún nosotros en nuestro país tampoco sabemos convivir del todo muy bien. Aún las religiones existentes tampoco contribuyen a ello. Y estamos en un ambiente cada vez más polarizado, donde los enfrentamientos se están dando. Pero aún así, el que es de izquierda, de derecha, de centro, el que es más cerca, menos extremos y más cercano, todos están dentro del ámbito del amor de Dios. Y Dios quiere provocar una transformación en esta sociedad. Y ese cambio no va a venir por ninguna ideología, ni tampoco por ninguna religión. Esa transformación viene por el poder del Evangelio. Y es importante entender que cuando Dios presenta el mensaje del Evangelio, lo presenta como el agente principal de cambio. Debe dejar claro el Señor, y nos lo tiene que dejar claro a todos, que no hay raza superior ni religión que comande esto. El Evangelio no es ninguna religión. Nosotros no nos hemos cambiado de religión, aquellos que un día abrazamos una religión. De hecho, a mí no me borraron de ninguna lista. Sigo siendo nominalmente a lo mejor católico y no tengo necesidad de renegar nada de eso. Pero lo que sí sé es que yo abracé una verdad, abracé algo que cambió mi vida y transformó mi corazón. Quizás algunos se han olvidado de ese día, yo no lo he olvidado, todavía recuerdo, y a la hora de predicar este mensaje sé de dónde Dios me ha sacado y lo que Él hizo en mi vida. Hoy estamos ante la necesidad de esa transformación, una transformación generacional. Pero ¿qué estamos hablando al hablar de transformación? Porque transformación
nos lleva a la verdadera esperanza, a alcanzar la verdadera esperanza. Nos damos cuenta que estamos ante una civilización que está alcanzando progreso extraordinario, pero cada vez más autosuficiente y más autodestructiva. Somos capaces de aterrizar en Marte y odiar al vecino. Queremos conquistar el universo, pero estamos destruyendo nuestro propio mundo. Somos una sociedad muy contradictoria, pero hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. El Evangelio es un mensaje revolucionario. Cuando el impulso de la Iglesia primitiva se fue dando, vemos que el llamado que Dios trae a través de la Iglesia ocupa una confrontación extraordinaria con la religión de aquel entonces y también con una sociedad que resistía al cambio, resistía a la verdad. Pero, sin embargo, la Iglesia emerge como una masa influyente, no solamente que crece numéricamente, sino que transforma a medida que va conquistando terreno. Es un agente de cambio, es un agente transformador. El Imperio Romano, el imperio más poderoso del momento, no puede resistir ese cambio, ni tampoco las restricciones judaicas o judaizantes. Nadie puede resistir lo que Dios ha comenzado. Es un camino sin retorno, es un camino de avance y hasta el día de hoy eso sigue todavía activo. Hechos 17:6 define muy bien lo que significa el impacto del Evangelio. Estos que trastornan el mundo, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Trastornar es una palabra que nos habla de revolución, de sedición, pero una sedición y una revolución con armas, no con guerras humanas, porque el reino no es de este mundo. Estamos hablando del poderoso mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra, acompañado con el poder del Espíritu Santo. Ejemplos de esa transformación se dan en la historia en muchas ocasiones. Quizás algunos lo han olvidado y, lamentablemente, nuestra sociedad occidental, que es beneficiaria directa del impacto del Evangelio y de la Reforma, se ha olvidado de dónde venimos. Y ahora niegan nuestras raíces, no solamente las niegan, las quieren cortar. Pero esto está secando la convivencia, está secando la familia, está secando la felicidad del hombre. Por eso cabe recordar, a modo de mucho de repaso y con gran celeridad, menciono el movimiento de la abolición en Estados Unidos y en Reino Unido, especialmente líderes como William Wilberforce, que fueron capitaneando lo que hoy disfrutamos en el ámbito de la libertad. La lucha contra la esclavitud, la lucha contra la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico en el año 1833 se debió al impacto del Evangelio transformador en la vida de esos hombres. Porque el que es transformado transforma, el que es cambiado cambia. El que realmente es impactado por Dios no puede callar su boca, no puede dejar de hacer y decir. La Revolución Americana, los fundadores de Estados Unidos, impactados por lo que el Evangelio aportaba a nivel de libertad, a nivel de derechos fundamentales, predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield, que con sus mensajes no solamente llenaron los templos, sino que transformaron la sociedad. ¿Y qué decir de la reforma social en el Reino Unido, que también a través de las iglesias cristianas en la época victoriana lograron abordar un montón de problemas sociales como la pobreza y la salud pública? Mucho de lo que hoy vivimos en cambios legislativos, en lo laboral, en lo social, en lo educacional, en la atención médica, todo eso se debió al redescubrimiento de la Escritura, la transformación que produjo el conocimiento de la palabra de Dios en la vida de las personas. El movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, impulsado por figuras como Martin Luther King. El Evangelio no llega para hacernos religiosos, no nos lleva para encerrarnos en templos. El Evangelio viene para cambiar las vidas, los corazones y, por ende, transformar la sociedad. Estando aquí en Jerez, no podía dejar de recordar el impacto que tuvo la llegada de quien fue un pastor venido de Escocia, Joseph Billeseed. Billeseed es alguien que llega aquí en el año 1872 y funda esa iglesia, un templo con 2 aulas, que llegó a alcanzar 460 alumnos y 358 alumnas, según un registro de un inspector
que hizo ese balance del impacto de la Iglesia. Pero es interesante que llega en un momento donde la ciudad está sumida en gran necesidad, en pobreza. En un país como el nuestro, que alejado de la reforma sigue siendo uno de los países más oscuros de Europa, donde a mediados del siglo XIX todavía existía una tasa de analfabetismo que era un 71% para los hombres y un 90% para las mujeres. Pero llega la Biblia, y no llega la Biblia para dar golpes en la cabeza a nadie, ni llega con espada, llega con la palabra y transforma la vida y viene como un balón de oxígeno para una sociedad asfixiada por la ignorancia y el autoritarismo religioso. El Evangelio transforma, el Evangelio trae vida, el Evangelio trae esperanza. El Evangelio tiene que ser levantado en alto como nuestra única esperanza para este mundo. Por eso el Evangelio, al hablar de transformación, nos transporta también a la necesidad de entender que el Evangelio es una contracultura. El Evangelio aporta valores que, de alguna manera, necesitamos verlos cada vez más implementados en nosotros. Cuando hablamos de cultura, la UNESCO lo define bien cuando dice que es un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. La cultura va a englobar, además de las artes y las letras, modos de vida, derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. En definitiva, una cultura es el resultado de las ideas que conforman a los individuos. Pero cuidado, porque si esas ideas son erradas y esas ideas son mentiras, la cultura también es perversa. La cultura se convierte en nuestro peor enemigo. De ahí que Jesús dijera algo muy claro: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque está hablando de una verdad como pensamiento liberador, mientras que la mentira es un pensamiento esclavizador. Por eso cuando predicamos el Evangelio no necesitamos defenderlo, no necesitamos tampoco vindicarnos a nosotros mismos, no tenemos que ser pupas tratando de defender lo que no es necesario defender. Dios se sabe defender a sí mismo. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de no secuestrar la verdad, de no estorbarla, predicarla tal como nos enseña el Evangelio, porque el Evangelio no se disfraza de ninguna cultura, ni tampoco cambia con el paso de los años. El Evangelio es el mismo, la esencia del Evangelio es innegociable. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y no meterla en un sándwich de un montón de recursos como para disfrazarla, que no ofenda mucho, y ser políticamente correctos. Tenemos que ser educados, saber estar donde tenemos que estar, pero no podemos renunciar a la verdad, porque la verdad tiene que ser predicada con libertad, porque para eso nació, para hacernos libres. Por eso puedo entender perfectamente las palabras que se nos hizo referencia antes por nuestra querida hermana cuando mencionaba Romanos 12, 1, 2, que somos transformados por la renovación del entendimiento. Y mientras nuestro entendimiento esté secuestrado por la mentira, nunca, jamás vamos a ser cambiados. Podemos cambiar de chaqueta, podemos cambiar de partido político, podemos cambiar de religión, podemos cambiar de muchas cosas, pero el corazón no cambia si no es por medio de la verdad del Evangelio. Jesús propuso esa transformación y es a lo que estamos llamados. Por eso, cuando Él irrumpe en la tierra y comienza su ministerio, anuncia estas palabras claras y contundentes. Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento, claro que tiene que implicar el abandono del pecado, pero el arrepentimiento también implica ese cambio de mente, el abandonar ideas incrédulas, porque la incredulidad es la madre de todos los pecados. La incredulidad desplaza a Dios, saca a Dios de nuestras vidas, y en incredulidad no se puede creer el Evangelio. Puedo creer en Dios, pero creer a Dios no es posible en incredulidad. No se puede abrazar el Evangelio, no se puede abrazar lo sobrenatural que implica a Dios desde la incredulidad. Por eso necesitamos arrepentirnos de la manera de pensar que tenemos. Y esta es la propuesta de la predicación del Evangelio, que nos volvamos a Dios. Por eso el reino de Dios no consiste en conquistar territorios, sino en transformar vidas. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Si siembras un acto, cosechas un hábito. Si siembras un hábito, cosechas carácter. Y si siembras carácter, producto de la transformación, cosechas un destino.
El reino no significa más territorio, como dije antes, sino más transformación. El reino de Dios no significa más visibilidad, sino más semejanza a Jesús. Por eso debemos de preocuparnos de potenciar el discipulado dentro de nuestras iglesias. Que el discipulado lo que hace no es llenar la cabeza solamente de intelectualidad evangélica o de conocimiento de la palabra. El discipulado nos lleva a la verdadera transformación. Y esa transformación nos lleva a parecernos a Jesús. Y parecernos a Jesús es más hermoso que ser de las asambleas de hermanos, de asambleas de Dios, de cualquier otra denominación que exista aquí en este país. Porque Dios no tiene barrios. Eso lo hemos hecho nosotros, nos va bien para el ámbito institucional, pero no puede convertirse en el límite de lo que Dios puede hacer en nosotros. El Evangelio anuncia y propone un cambio y una revolución, claro que sí. Por eso yo quisiera animarles a pensar de que esa transformación es necesaria en la vida de las personas. Que no perdamos la fe en creer que Dios puede cambiar cualquier sociedad, que no hay tierra difícil para Dios y para el Espíritu Santo. Cuando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22, vinieron los líderes de la ciudad a hablar con el profeta Eliseo y le dijeron, mira, he aquí el lugar donde estamos, donde esta ciudad está colocada, esta ciudad está en un lugar muy bueno. Puedes comprobar que eso es así, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces dijo Eliseo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de la ciudad, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra del profeta Eliseo. Si queremos una transformación real de nuestra sociedad, tenemos que ir al manantial que enturbia la sociedad, lo que contamina nuestra convivencia. Porque yo creo que la tierra de Jerez es buena, la tierra de España es buena, la tierra de Andalucía es buena, pero el problema está en el manantial. Y el manantial no es otro que el que Jesús dijo, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las violencias. Si queremos realmente cambios, tenemos que alcanzar el corazón de la gente y poner sal. Y nosotros somos la sal de la tierra. Ser cristiano es ser sal. Y no solamente repartir folletos o andar dando biblazos a la gente por ahí. No, es con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio ser mensaje vivo. Porque somos creíbles por lo que vivimos, no solamente por lo que decimos. Si somos transformados, podemos generar transformación. Vamos a seguir trastornando un poquito el mundo, ¿qué les parece? Pero dejémonos trastornar un poco más. Dejemos que algunas cosas sigan cayendo en nuestra vida, que la transformación no es de un día para otro, que no es solamente cuando un día levantamos la mano y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Esa obra transformadora tiene que seguir, no puede detenerse. La santificación, la transformación por Dios, hecha por el Espíritu Santo a través de la palabra, no cesa desde el momento que nos convertimos. Vamos de gloria en gloria, somos transformados. Y eso es algo que no puede ocurrir en un solo día y me temo que hasta que te vayas con Cristo vas a seguir siendo mejorable. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero me parece que todos tenemos mucho todavía que ser cambiados. Y esta vivencia es lo que nos hace creíbles. Porque no podemos dirigirnos a una sociedad creyendo que nosotros somos mejores que ellos. Porque eso no lo cree nadie. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no nos estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a aquel que es la esperanza de nuestra propia vida y mostrarnos como ejemplo de cambio milagroso. Pero quiero acabar esta exposición, este mensaje, para hablar de los agentes, de los instrumentos que Dios usa para provocar ese cambio. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, todos conocéis ese maravilloso texto donde se nos habla de la vid y de los pámpanos. En ese relato del Evangelio, en el capítulo 15, verso 16, Jesús dice, «Vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros».
Aquí me viene a la mente la serie de Chosen, los elegidos. ¿Cuántos están aquí de los elegidos? Jesús llama a personas que enfrentan luchas y dudas. Y Chosen lo que muestra no es tanto la perspectiva de la Biblia, sino de aquellos que, sí, claro, la Biblia, por supuesto, aunque con un poquito de imaginación cabe decir, pero esa perspectiva de esos elegidos, cómo ven a Jesús y cómo muestran su experiencia, su perspectiva de Él. Esa serie nos habla de cómo Dios escoge a gente como tú y como yo. Pedro es uno de esos elegidos. Y si yo fuera Dios, yo no hubiera escogido a Pedro. Pero es que si tú fueras Dios, tampoco me hubieras escogido a mí. Si fuéramos Dios, tendríamos una iglesia perfecta. Y si algunos creyentes fueran Dios, nosotros no seríamos pastores. Nosotros somos un poco elitistas, somos un poquito prejuiciados. Tenemos una visión de la gente muy distinta a la que Jesús tiene. Pero Jesús vio a Pedro, le vio como un junco quebradizo y le dijo, serás roca. Cuando Dios elige, no nos elige por lo que hemos logrado, por los méritos que hemos alcanzado, por lo bueno que somos, por nuestros títulos, por lo mucho que sabemos. No, nos escoge según su plan, según su amor hacia nosotros. Y cuando Él nos escoge, no nos escoge pensando de que somos mejores que otro, ni tampoco nos escoge por descarte. Es decir, que no te coge a ti desechando a otros. No, es que todos somos llamados. La elección de Dios está basada en el cumplimiento de su plan, solo que algunos no aceptan esa elección y prefieren seguir viviendo su vida. Pedro en algún momento se olvidó de eso y habiendo recibido Pentecostés se dejó influenciar por esa tendencia propia de pensar que era el pueblo de Israel lo más especial. Quizás eso es uno de los problemas que hoy tenemos. El pensar que puede haber una nación preferida de otra. Y aquí me recuerdo lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, cuando se nos dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, y os ha sacado el Señor con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No sé si entienden la maravilla de lo que esto significa, que somos escogidos no porque somos mejores que otros, sino porque Dios nos amó, así de sencillo. Yo no tengo ninguna explicación de por qué a mí Dios me escogió, por qué un día yo fui llamado a ser predicador del Evangelio. ¿Qué hay de bueno en nosotros? Yo no sé, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que Dios te ama a ti, me ama a mí, y hay muchos más que van a seguir siendo sumados a este club que llamamos iglesia, de puertas abiertas. Y tenemos que estar abiertos a que Dios siga escogiendo a gente que no nos gusta. Gente que de pronto no es de nuestra condición, de nuestra preferencia, pero así es la iglesia. La iglesia no es la preferencia de unos pocos, la iglesia es la iglesia de los amados de Jesús. Yo creo, y con esto acabo, de que vamos a seguir llevándonos muchas sorpresas. Y si no queremos sorpresas, pues no prediquemos el Evangelio. Si queremos que la gente se convierta a nosotros, va a ser complicado, pero si predicamos a Jesús y ponemos a Jesús como la máxima referencia de transformación, como el ejemplo al que debemos de parecernos, nos atrevemos a decir lo que dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Ser referencia, ser ejemplo, es lo que el mundo hoy necesita. El mundo hoy carece de gente creíble, de gente que realmente pueda ofrecer una verdadera esperanza. Ayer hablábamos dentro del círculo en el que yo participé, ese círculo de debate o diálogo, de los influencers de hoy día. Son influencers, pero no son transformadores.
transmiten ideas, transmiten cultura, pero no están mejorando la sociedad. Ellos lo que hacen es vivir de los likes que la gente les da. Ellos apagan la conexión y se centran en su propia miseria. Y lo único que les preocupa son los miles o millones que les sigan, pero no transforman, no están contribuyendo a la transformación. Yo lo que quiero decir es que, claro que necesitamos influencers, pero que sean influencers promovidos por una verdad que realmente impacte, ayude a la gente a cambiar, ayude a la gente a salir de su miseria, traiga esperanza a la gente. Usemos las redes sociales, usemos las plataformas que nos da hoy día el avance tecnológico, la digitalización, pero no usemos las redes para hablar de nosotros ni contra nosotros. Hablemos de Cristo, hablemos de la esperanza. Dejemos de ser tóxicos a través de esas oportunidades maravillosas que hoy tenemos. Usemos el avance de la tecnología para predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar. Finalmente, decir que si algo me maravilla de lo que significa ser iglesia es ver que esa transformación ha hecho posible lo que nadie ha hecho posible. Porque si yo hablo de transformación, si yo pudiera hablar de transformación y resumirla en una palabra, para mí transformación es milagro. El milagro del nuevo nacimiento. Porque si no hay nuevo nacimiento no hay cambio, no hay nueva vida. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Milagro, yo soy un milagro. Como una gran predicadora dijo, creo en Dios porque creo en milagros. El día que dejamos de creer en el milagro de la transformación, estaremos luchando con la dialéctica, pensando que podemos convencer a la gente. No, la transformación es un milagro, el milagro único y exclusivo por la obra de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos milagros todavía necesitamos ver? Y yo creo que vamos a ver milagros, personas como Pablo, un integrista, un terrorista, pero que un día se encontró con Dios. Su vida fue transformada y se convirtió en el misionero por excelencia de la historia. Pedro, Juan, Andrés, Pepe, Antonio, María, Juana, eres un milagro. Muchos de los que estéis aquí sois un milagro. Pero vienen muchos más milagros de camino. Somos elegidos para predicar el Evangelio en todo lugar, a toda criatura y de toda manera. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, si les parece. Quiero que hagamos una oración y pido que el Señor nos ayude en esta mañana a que como iglesia y como creyentes, como consiervos, como colegas, podemos ser hoy tomados por el Señor y animados para levantarnos en fe, creyendo de que en esta tierra aún tienes mucho pueblo, Señor. Que España es una tierra de esperanza. Oramos, Señor, por todos los que son parte de esa nación, niños y grandes, toda clase, toda raza, la generación X, Z, los millennials, todos, Señor. Todos los que son parte de esa edad de oro, todos los que hoy están naciendo en esta tierra, todos van a ser llamados por ti para ser elegidos, para ser agentes transformadores. Pero hoy queremos pedir por la iglesia del hoy, por esta iglesia de la cual somos parte. Señor, sigue transformándonos. Sigue derribando barreras, sigue cambiándonos. Queremos renunciar a todo estorbo, pecado que limita la obra de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tome nuestras vidas y nos hagas portadores de la verdad. No de la verdad como el mundo la conoce, sino la verdad que viene del cielo, una verdad que va más allá de las palabras, que penetra en el corazón, traspasa los límites, Señor, aún de la intelectualidad. La palabra que transforma los corazones, cambia vidas, Señor. Señor, queremos creer que vienen tiempos de gloria para esta tierra. Y que, Señor, aún no hemos visto todo lo que está por venir. Y declaramos juntos
que lo mejor lo vamos a conquistar, que viene de camino y que, Señor, la gran cosecha viene para esta nación. Un avivamiento sin límites y como nunca antes hemos visto. En el nombre de Jesús. Amén.